Hola jóvenes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero. A ver, a ver. Bien, ¿me escuchan bien, jóvenes? Ya, ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Y tengo un nuevo tema para ustedes, un tema sumamente interesante. Bueno, es un tema realmente excelente, complementario, ¿no? Cuando estudiamos la hidráulica de los ríos, no podemos dejar de estudiar el transporte de sedimentos, porque en los ríos, además de que se mueve el agua, juntamente con el agua se mueven los sedimentos, es decir, piedras, cantos rodados, gravas, arenas, limos, arcillas, material en suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí tenemos un poco acerca de las fases de los ríos. ¿Qué son, por ejemplo, los ríos de montaña? ¿Qué características tienen? Ríos de montaña, una fase rocosa y una fase pedregosa, ¿no? En cambio, los ríos de planicie tienen una fase aluvial y una fase deltaica o de abanico. Ingeniero, disculpe que lo corte, no está compartiendo pantalla. Ah, verdad. Ya, gracias. Ok. ¿Dónde estamos ahora? Ya, vamos a ver. Un momento. Bueno. Mm. Ujú. ¿Dónde estamos ahora? Bien, entonces les decía que los ríos presentan diferentes fases. Tenemos los ríos de montaña, que tienen las características siguientes, una fase rocosa y una fase pedregosa, normalmente, ¿no? Ahí tenemos el río Piraí, por ejemplo, en la zona de Bermejo hasta la Angostura. Y los ríos de planicie, ya la fase aluvial y la fase deltaica o de abanico, ¿no? El mismo río Piraí, digamos, ya entre la zona ¿cómo se llama? El Torno, y del Torno aguas abajo ya sería, no, en todo caso, esa sería la fase aluvial. La fase deltaica o de abanico ya es al norte, ¿no? Muy al norte ya. Es el último tramo.
Bien, ahí, por ejemplo, tenemos un río, ¿no? ¿Qué pueden observar ustedes en esta imagen? Un puente, un canal, ¿Qué características hay? ¿Qué es lo que pueden observar? La caída del agua. vertedero, tal vez. ¿Qué tema estamos avanzando? Canales, ¿Cómo? ¿Qué tema estamos avanzando? Alcantarillado, ingeniero. ¿Cómo? Transporte de sedimentos, ingeniero. Transporte de sedimentos, pero qué barbaridad. Caramba, oiga. Qué pena. Transporte de sedimentos en ríos. Y lo que les estoy mostrando son los sedimentos. Sedimentos. Y acá también son sedimentos. O sea, cuando les digo qué pueden observar de esta imagen, pues se supone que podemos observar que el río transporta sedimentos. Por eso es la coloración, es decir, la coloración del agua, porque contiene alta concentración de sedimentos, probablemente. La turbidez de las aguas nos muestra eso, ¿verdad? Este río está en crecida y por lo tanto está transportando gran cantidad de sedimentos. Pero si eso es lo que estamos estudiando. Bien, el flujo en los ríos consiste, además del agua, también transporta una serie de materiales disueltos y no disueltos. Los materiales no disueltos están conformados por material flotante, sedimento en suspensión y arrastre o acarreo de fondo. Eso es. He ahí una imagen que nos muestra lo que acabamos de indicar, que los ríos transportan, además del agua, sedimentos y en diferentes formas de transporte, como arrastre de fondo. Ahí tenemos los materiales gruesos que son arrastrados, ¿no?, a ras del lecho del río, ya sea por tracción, rodamiento, saltación, etc. Y materiales que son transportados además en suspensión. Materiales más finos, por ejemplo, arenas medias y finas, ¿no?, que son transportados en suspensión. Y además, por supuesto, limos y arcillas. Los limos y arcillas, desde luego, son transportados en suspensión. Y además, tenemos también material disuelto, con seguridad, ¿no? Material disuelto, sólidos disueltos que son transportados. Pero además de estos materiales denominados sedimentos, en el río también se transporta material flotante, como ser ramas de árboles, troncos, etc. Animales muertos, etc., ¿no? Bien, esas son las formas de transporte hidráulico, entonces, como hemos visto, ¿no?, diferentes formas: rodadura, arrastre, saltación, reptación, flotación, suspensión, disolución. Aspectos generales: la cantidad de material transportado o depositado por los ríos bajo un conjunto de condiciones dadas, la interacción de dos grupos de variables.
En el primer grupo están aquellas variables que influyen en la cantidad y calidad del sedimento aportado aguas abajo. En el segundo grupo están las variables que influyen en la capacidad de la corriente para transportar el sedimento. Grupo 1. El sedimento aportado por la corriente depende de la geología y la topografía de la cuenca. Ya hablando de la cuenca ya. De la magnitud, intensidad, duración, distribución y época de lluvias. Condiciones del suelo, la cobertura vegetal, cultivos, superficies erosionadas y la socavación de laderas. Este es el grupo 1, estimados jóvenes. Es decir, el grupo 1 es la oferta de sedimentos. Oferta de sedimentos que le da la cuenca al río. La cantidad de sedimentos que le ofrece la cuenca al río, para que el río transporte. Entonces, como podrán apreciar, queridos jóvenes, señoritas, no depende del río. No depende en absoluto del río. ¿De qué depende? Pues, como acabamos de indicar, depende de la geología, ¿no es cierto? La topografía de la cuenca. De repente hay fallas geológicas, terrenos con fuertes pendientes, ¿no? De la magnitud, intensidad, duración, distribución y época de lluvias. O sea, de la erosión provocada por las lluvias. Las condiciones del suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tenemos? La cobertura vegetal de cultivos. O sea, si una cuenca tiene un alto porcentaje de cultivos, entonces es de esperar que también haya una gran cantidad de sedimentos, producto, por supuesto, de la remoción de los suelos, ¿no? Cuando se aran los suelos, removemos el suelo y provocamos erosión. Superficies erosionadas y la socavación de laderas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta figura podemos ver precisamente las características correspondientes a este primer grupo, es decir, la oferta de sedimentos. ¿Qué pueden observar ustedes en esta imagen? ¿Qué características tiene ahí la cuenca? Erupción de las paredes de la montaña. ¿Aló? La erosión de las paredes de la montaña. ¿Qué más? El río está oscuro, significa que llega mucho sedimento. O sea, acá se puede observar que el terreno, por ejemplo, desde el punto de vista topográfico, es un terreno muy accidentado, fuertes pendientes, ¿no es cierto? En primer lugar. Ahora, desde el punto de vista de la estabilidad de los suelos, pues observamos aquí que los taludes son totalmente inestables, ¿no? Entonces, acá vemos cómo la remoción en masa y cómo se bajan estas grandes masas de tierra, ¿no? Y entonces todo este material cae al lecho del río. Y esta es la oferta de los sedimentos, precisamente. Además, podemos observar que esta cuenca tiene una cobertura vegetal muy pobre, no hay árboles,
no hay vegetación prácticamente. Entonces, es una cuenca con un alto potencial de erosión. Presenta un alto potencial de erosión. Y los materiales erosionados, ¿a dónde llegan? Al río, por supuesto. Al río. ¿Ya? Además, acá está también la actividad antrópica. Fíjense, camino, ¿qué significa? Un camino, movimiento de tierras. Y ese movimiento de tierras, precisamente hacia dónde se van esas tierras removidas, hacia el río. ¿No? Y así entonces podemos hacer una descripción desde ese punto de vista del grupo 1. Y el grupo 2. El grupo 2 ya se refiere al río propiamente dicho. La capacidad de la corriente para transportar sedimento depende de las propiedades hidráulicas del río. Estas son las propiedades del fluido, pendiente, rugosidad, radio hidráulico, caudal, velocidad, distribución de velocidad, turbulencia, fuerza atractiva, viscosidad y densidad de la mezcla fluido-sedimento y de la distribución granulométrica del material. Ese es el grupo 2, ¿no? Es decir, la cantidad, la capacidad del río, la capacidad que tiene la corriente para transportar sedimentos, la capacidad de la corriente para transportar sedimentos depende, pues, totalmente de las características hidráulicas, ¿no? Características hidráulicas. Entonces son dos grupos de variables totalmente independientes y totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Ah, un libre site. Vaya. Va. Estamos volviendo allá. Bien, las variables que definen la capacidad de transporte de la corriente son sujetas a un análisis matemático. Estas variables están estrechamente relacionadas a las variables hidráulicas que controlan la capacidad de las corrientes para transportar agua, ¿no? Propiedades de los sedimentos que forman un cauce. Desde el punto de vista de la resistencia que oponen a ser arrastrados y de su comportamiento al ser transportados, se distinguen tres clases de materia que ustedes ya las conocen muy bien. Es decir, suelos no cohesivos o granulares o friccionantes. Suelo cohesivo y suelo rocoso. Tres tipos de suelos que se encuentran en los lechos, en el lecho de los ríos, ¿no? Material granular es el formado por partículas sueltas. Por ejemplo, gravas, arenas, limos, arcillas. Bueno, las arcillas no, pero material granular estaría representado por las gravas y las arenas, principalmente. Luego tenemos material cohesivo, es aquel que está formado por partículas unidas entre sí, por fuerzas de cohesión.
las cuales se oponen a que las partículas sean arrastradas, ¿no? Son las arcillas en general. En cambio, material rocoso es el que constituye una unidad, tal que en la vida útil de una obra, al paso de una corriente de agua sobre él, no es capaz de producir movimientos o erosiones apreciables. Hablamos de la partícula individual. Las propiedades individuales de las partículas que constituyen un suelo granular y que deben conocerse para el análisis del transporte de sedimentos son el peso específico o masa específica, la forma de los sedimentos, el tamaño, la velocidad de caída, la distribución granulométrica. Estas son la mezcla de partículas. ¿Ya? Hablando de la mezcla de partículas, la distribución granulométrica y el peso volumétrico. Y propiedades de la mezcla agua-sedimento en suspensión. Está entonces la concentración de partículas en suspensión, la viscosidad de un líquido con material en suspensión y el peso específico de un líquido con material en suspensión. El peso específico de las partículas. La relación entre el peso y la masa específica está dada por la segunda ley de Newton, que ustedes muy bien la conocen. El peso específico igual a la densidad multiplicado por la gravedad. El valor del peso específico para cantos rodados y boleos varía entre 1800 y 2800 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y su densidad relativa es de 2.65. ¿Ya? Los limos y arcillas están formados principalmente por sílice, los primeros, y feldespatos y micas, los segundos, más una enorme variedad de minerales. Forma de las partículas. La forma de las partículas puede ser muy variada y afecta notablemente su comportamiento al iniciarse su arrastre o ser transportadas por el agua. En general, la forma de las partículas no se ha tomado en cuenta en las fórmulas de transporte de sedimentos. El mejor intento que se conoce es con el llamado factor de forma, ¿ya? SF, que es, digamos, un término en inglés, shape factor, y es igual a C entre la raíz cuadrada de A por B. Pero aquí, caramba. Voy a cambiar de presentación, jóvenes. A ver, esta no es la que debía, porque la otra que tengo está más ilustrada. Está mejor ilustrada. A ver, voy a buscarla, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir. Probablemente esta. A ver. Así creo que sí. Shape factor. No. No es.
Y aquí está. A ver, esta es la elegida. Bueno, ya hemos visto. Allí tenemos las características. Bien, la forma de las partículas habíamos quedado. Y aquí tenemos entonces, decíamos que el mejor intento que se conoce es como el llamado factor de forma o shape factor. SF igual C entre raíz de A por B. Pero ¿qué es C o qué es ABC? Ahí está la forma de la partícula. SF o el shape factor es igual a C entre la raíz cuadrada de A por B, donde, fíjense, B es el tamaño intermedio, A es el tamaño menor. ¿Ah? A ver, parece al revés esto. De acuerdo a la imagen. A ver, A en todo caso es el tamaño mayor. Y C es el tamaño menor. A y B son los tamaños intermedios. Fíjense, A es el tamaño mayor, B es el intermedio y C es el tamaño menor. Acá esta relación está equivocada. Tengo que arreglarla, ¿ya? Entonces, cuando el factor de forma es menor que 0,6, tenemos este factor de forma característico de materiales como esquistos, pizarras, material lajoso. Es decir, es un material con una tendencia, digamos, de ser plano, más bien, ¿no? No tiene ninguna redondez. En cambio, si el shape factor está entre 0,6 y 0,8, que son los valores habituales para los sedimentos, y shape factor mayor que 0,8 ya es un material muy redondeado, muy redondeado. Shape factor mayor que 0,8, imagínense, ya es prácticamente las tres dimensiones son parecidas. Entonces es un material muy redondeado ya. Bien, el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas que se encuentran en los cauces naturales varía dentro de límites muy amplios, desde rocas de varios metros de diámetro hasta partículas coloidales. Y esta es más o menos la clasificación general. Los cantos rodados desde 250 hasta 4.000 milímetros. 4.000 milímetros, o sea, son grandes rocas, ¿no es cierto? Los guijazos, desde 64 hasta 250 milímetros. Gravas, de 2 a 64 milímetros. Arenas, de 0,062 hasta 2 milímetros. Limos, de 0,004 a 0,062 milímetros. Arcillas, ahí tenemos, fíjense el tamaño de las arcillas, ¿no? Desde 0,24 micras
hasta 4 micras, podemos decir. Así es la clasificación de los sedimentos. Jóvenes, los sedimentos, así como ven ustedes acá, en esa clasificación, yo lo he visto en el río Piraí. Lo he visto en el río Piraí. Cantos rodados de este tamaño, de 3.000 milímetros o hasta 4.000 milímetros. Sí, lo he visto en el río Piraí, en la parte alta del río Piraí. Ya, he visto cantos rodados de esa magnitud. Y todo tipo de materiales menores, por supuesto. ¿Ya? Entonces, no es de extrañarse ver toda esta clasificación en un solo río. Como que yo lo he visto, lo he experimentado, esto en el río Piraí. Las principales formas de determinar el tamaño de una partícula consisten en considerar alguna de las dimensiones siguientes: el diámetro de cribado, el diámetro de sedimentación, el diámetro nominal, el diámetro de caída estándar y las dimensiones triaxiales. Tenemos el diámetro de cribado, o sea, el tamizado, y eso lo hacemos, ¿no es cierto?, en el laboratorio de suelos cuando determinamos la curva granulométrica. A eso se refiere el diámetro de cribado o tamizado. Sirve para determinar el tamaño de gravas o arenas. El de sedimentación para partículas más finas, como limos y arcillas. Y las dimensiones triaxiales o la media para cantos rodados o guijazos. ¿No? Entonces, en esa forma se puede determinar el diámetro o los tamaños de los sedimentos. Ahí, por ejemplo, tenemos una gran variedad de sedimentos de todos los tamaños. ¿No? Una gran variedad. Esta es la foto del lecho del río Piraí, puede ser. Y ahí tenemos la distribución granulométrica de los materiales de los sedimentos que ustedes muy bien conocen. Otra distribución granulométrica, por ejemplo, aquí dice, este es de ríos alemanes. Ya, por ejemplo, aquí está el río Danubio, el Inn, el río Rin y muchos otros ríos. Aquí tenemos otra distribución granulométrica de otro río. Bueno, y así, entonces, esto ustedes lo conocen muy bien, las curvas granulométricas, ¿no? Bien, estimados jóvenes, vamos a quedar ahí, ya con este tema del transporte de sedimentos. Y un poquito yo quería mostrarles. Quiero mostrarles también un poco acerca del programa de la materia, que no les había mostrado. El programa oficial que tiene la materia, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir un momento. Es importante que lo veamos.
Ingeniero, está apagado su micrófono. Ya, gracias. Entonces, aquí tenemos la unidad 1, por ejemplo, que dice conceptos básicos de hidrodinámica. Evidentemente, fíjense, aquí son 3 aspectos: tipos de flujo, ecuaciones fundamentales, condiciones de aplicación. Este tema nos ha llevado varias semanas. Es el repaso que hemos hecho de la hidráulica de canales, ¿no? Hidráulica de canales. Bien, el tema 2, que dice obras de toma convencionales. Este precisamente hemos dado como un tema de investigación, pero que lo vamos a hacer su presentación, por supuesto. Ya, una vez que ustedes tengan los temas, vamos a presentar todos los temas que se les ha dado. Lo propio, fíjense, diseño de canales, túneles, dice, desarenadores, tomas de fondo. Estas tomas de fondo son obras de toma en ríos de montaña. Estas son las tomas de fondo. Bien, esos son todos los temas que involucra, digamos, la materia de obras hidráulicas 2. Pero además hay temas especiales. Dice, o sea, estos temas especiales tenemos que seleccionar. Dice uno, los temas a tratar cubren una amplia gama, desde el estudio del proyecto hasta temas específicos como el flujo en vertederos laterales, sistemas de riego superficiales, redes de canales, evaluación económica de proyectos, etc. Para estos temas podrán invitarse ingenieros especialistas que dicten seminarios, así como desarrollar trabajos de investigación por los propios alumnos. Y así entonces yo les he dado los trabajos de investigación para que ustedes desarrollen varios de los temas. Y entre los temas especiales que yo he considerado en este semestre está precisamente el tema que les he mostrado hoy y que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, porque este no es un tema de una clase, son varias clases, nos va a ocupar varias clases el tema de transporte de sedimentos en ríos. ¿Ya? Entonces, forma parte de los temas especiales. Además, también en temas especiales vamos a ver lo que se refiere a las microcentrales hidroeléctricas. ¿Ya? Vamos a ver algo sobre las microcentrales hidroeléctricas. Entonces, y además todos los temas que ustedes están desarrollando ahí. Trabajos de investigación a desarrollar por los propios alumnos. ¿No? Ingeniero, disculpe. Adelante. Anterior clase no pude asistir yo. ¿Será que me puede asignar mi tema de investigación? A ver, Yo igual, ingeniero. Sí, ingeniero, yo igual tengo la misma situación. Yo ya tengo mi grupo ya conformado. no sé si, bueno, creo que no tiene la lista. Bueno, yo tengo que ver la lista, pues ahora, ya, para ver qué temas hemos asignado a los alumnos y luego buscar temas de investigación, por supuesto, para los alumnos que, como me indican ahora, que les falta el tema. ¿Ya? ¿Cuántos alumnos que no tienen tema de investigación? No, mi grupo somos dos ingenieros. ¿Cómo? Chuquimia. En mi grupo de nosotros somos Gallardo y Chuquimia. Yo igual todavía no Ya, tengo, y ingeniero. Seríamos 4 por ahora. hay 4 alumnos que no tienen tema de investigación. Yo tampoco también, ingeniero. ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos alumnos son los que no tienen temas de investigación? A ver, saldremos de esto.
Claro, puede, Elbain, ingeniero. Elbain tiene el tema de investigación. No, ingeniero, no tengo. Ya, uno. ¿Dónde está? A ver, pues ya se me va esto. A ver, Chávez. Chávez Catrín, ¿tiene tema de investigación? Sí, somos grupo 4 con Alejandra. Ya. Chuquimia, No tengo, ingeniera. no tiene, ya son dos entonces. Claudia Paz, No, yo no tengo. tres. Flores Torres, No tengo, ingeniero. cuatro. ¿Dónde está Flores Torres, señor? Vaya. Flores Torres. Gallardo, Gallardo Rodas, No, ingeniero, no tengo, pero yo soy grupo de Chuquimia. por eso, no tienen tema de investigación. No, Estoy nombrándoles uno por uno. Ya, entonces, por favor, contésteme a lo que yo estoy preguntando. no, ingeniero, no tengo tema de investigación. Es que ahí ya me confunde. Yo soy grupo de Chuquimia y ya, o sea, son dos. A ver, nuevamente, Dulibe Said, ya. A ver, ¿qué es que se mueve esto, caramba? Ingeniero, disculpe, sería más fácil que los que no tengan grupo de investigación comenten en el chat. Así escriben, digamos, vamos a saber cuántos somos. Es verdad. Sí, háganlo por Enviamos favor nuestros así. nombres, ¿no, ingeniero? Sí, anoten sus nombres en el chat. Así voy a ver más fácilmente quiénes no tienen el tema de investigación. Disculpe, ingeniero, en una pregunta. Los temas que dio el día miércoles, les dio 9 temas a 9 personas. ¿Esas personas tenían que escoger a alguien para que sean como un grupo de 2 personas o cómo había que Allá. hacer? Sí, correcto. Eso es lo que quiero recalcar también. Hemos dado, creo, 9 temas, ¿no? La anterior clase, Sí, sí, ingeniero. 9 temas. Pero no habían 18 personas ahí en el aula, ¿no? ¿Cuántas Tenían que ser personas 20 en eran? total. ¿Eh? Éramos, creo, unas 13 o 12 personas. No, no. No, éramos 17 más o menos. Eso es. Eso sí. A ver, un Perfecto. momento, ya. Tengo la lista. Ya. Aló, eran 9 temas de investigación que se les había asignado. Y habían 17 alumnos. Eso es, en la lista están 17. Entonces, Sobraba para un alumno, a ver, alguien que no tiene su compañero. Creo que hay uno que no tiene su compañero entonces. Nada más. Porque todos tenían su compañero. A ver, ¿quién es el alumno que no tiene su compañero? Asignado el tema de investigación. A ver, los temas que se les ha asignado son a los siguientes alumnos. Manríquez, Román, García, Padilla, Ruiz, Claudio, Lupe,
A estos alumnos se les ha asignado el tema de investigación. Pero el tema 9 no ha sido asignado todavía. Hasta el tema 8 se había asignado. Obras de toma de ríos de montaña. Entonces, a ver cuántos son los alumnos que están sin temas de investigación. Ingeniero, ¿se refiere a los que están sin tema o si están sin grupo? Ambos, sin grupo y sin tema. Ya nos anotamos en el chat del Zoom, ingeniero. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? ¿Y qué fue? ¿Aló? No había. Bien, a ver, ¿cuántos alumnos son? Ahorita Los en que no sala tienen temas de investigación. 6. 6. Vaya. Caramba, que son varios. Entonces, el tema 9, obras de toma en ríos de llanura, que sea los dos primeros que están en el chat. ¿Quiénes son? No los veo acá yo. ¿Quiénes son? Chumani y Flores. Quimia y Quimia. Flores. Chuquimia y Flores. Entonces, obras de toma en ríos de llanura. Son las obras de toma clásicas, en todo caso. ¿Ya? Ahora, los dos siguientes, ¿quiénes son? ¿Aló? Chura ¿Cómo? Rodríguez y Rivera Romero. Ya. Ellos van a hacer el tema obras de protección de márgenes de los ríos. Obras de protección de márgenes de los ríos. Bien, los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Me faltan? Gallardo y yo. Gallardo y Erban. Ya. Van a ser obras de protección
contra la socavación del lecho de los ríos. Obras de protección contra la socavación del lecho de los ríos. Bien, pues los dos últimos temas tienen que investigarlos. Ustedes tienen que buscar la bibliografía adecuada. ¿Ya? Los temas que se dieron en la anterior clase, pues felizmente tienen una bibliografía básica, muy interesante, muy importante. Alumnos que estuvieron en esa clase. Así que estos dos últimos temas tienen que verlos ya, buscar la bibliografía adecuada. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Para desarrollar estos temas. Bien, hemos dado además un plazo para la presentación de estos trabajos, que son 2 semanas, hemos indicado, ¿no? ¿Aló? Sí, una semana después del examen, algo así habíamos quedado. Una semana después del examen. Ya, de acuerdo. ¿Y el examen para cuándo habíamos quedado? ¿Para cuándo hemos quedado el examen? El lunes 30. Para el 30, ¿no? Sí. Sí. Ya, lunes 30. Bueno, la fecha del examen se mantiene nomás. Porque yo creo que esta situación de las clases virtuales va a ser solamente esta semana. Después ya volvemos a la normalidad. ¿Ya? Entonces, quedamos con esas fechas establecidas, ¿ya? Ok. Muy bien, estimados jóvenes señoritas. Entonces, además, para los 6 alumnos que faltaron la anterior clase, en la plataforma Moodle, ahí está el trabajo que tienen que desarrollar. ¿Ya? En el último tema está el trabajo a desarrollar. ¿No? ¿Lo han visto ahí? En el último tema está. Sí. Ya, entonces, ahí están todos los aspectos que deben considerar a la hora de elaborar su informe. ¿Ya? Todos los puntos necesarios. Además, el tema que hemos dado sobre alcantarillas ya es un ejemplo, también una base, ya para que puedan hacer los otros temas. Un modelo, digamos. Ya. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda o pregunta? Todo bien por ahora. Bueno, entonces nos veremos pues por el mismo canal mañana en la noche. Listo, Miércoles. hasta ¿No? luego. Pues mañana en la noche, perdón, con los alumnos de hidrología, ¿no? Me refiero a los alumnos, me dirijo a los alumnos de hidrología, ¿no? Que nos vamos a ver mañana en la noche y el miércoles, por supuesto, con todos ustedes, ¿no? Ya. Que pasen buenas noches, estimados jóvenes, señoritas, que les vaya bien.
Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes, señorita.